Auspicia Historias de Ascensor TV. BM Obras, especialistas en transporte vertical. Instalaciones confiables para constructoras que necesitan avanzar con seguridad y precisión. Ascensores del Plata. Mantenimiento, modernización y reparación de ascensores y montacargas. Ascensores del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva emisión de Historias de Ascensor. Como siempre, muchísimas gracias por la cantidad de mensajes que hemos recibido. Estamos muy contentos por todo lo que nos hacen llegar, fundamentalmente aquellas personas que quizás no están en el mundo del rubro del transporte vertical, pero que sí nos hacen saber algunas inquietudes que tienen, y como hacemos semana tras semana, intentamos evacuar todas esas dudas en este programa que tiene que ver con el transporte vertical. Hoy tenemos un invitado muy especial que tiene que ver justamente con el mundo de la electromecánica, que tiene que ver con el mantenimiento de los ascensores, pero vamos a recibirlo con este informe y luego presentamos a nuestras panelistas y al invitado de hoy. Así como cada tanto a un auto le toca ir al taller, un ascensor, aunque tenga la mejor conservación posible debido al paso del tiempo y al uso permanente, debe ser reparado por un mecánico de ascensores, un protagonista esencial dentro del rubro del transporte vertical. La dinámica del mantenimiento preventivo y las visitas técnicas mensuales sirven para cuidar el elevador, pero en puntuales ocasiones deben derivar el problema en estos especialistas que pueden reparar la máquina o alguno de sus componentes, tanto en el mismo edificio o, en caso de fuerza mayor, trasladar el problema al taller. Una vez ubicados en el mencionado taller, los mecánicos de ascensores juegan de local, realizan la reparación y las pruebas que correspondan para asegurar el arreglo y luego reinstalan con la supervisión del conservador, quien luego del percance continuará con su trabajo habitual. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Mecánicos especialistas en ascensores? Sí, un nuevo protagonista de nuestro universo, hoy en Historias de Ascensor. Bueno, presentado el tema de hoy, recuerden seguirnos en las redes sociales, darnos clic, seguirnos, mandarnos comentarios y por supuesto acá lo vamos a recibir con mucho gusto. Presentamos, lo prometido es deuda, a nuestras panelistas, diosas del programa. Alea Guillemi, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo andan? Estuviste de viaje, ¿eh? Parezco Hagrid acá. Sí. Estuve de viaje, sí, ahora sí podemos, vamos a hablar nos un vamos poquitito. a contar Sí. un evento impresionante a nivel internacional. Evento impresionante. Y nosotros vamos a tener todos los detalles acá. ¿Cómo le va, Cindy Foss? Hola, ¿Cómo anda? Félix Taylor. Hoy nos traes una película La estafa maestra del cine argentino. que tiene que ver con el ascensor, claro está. Yes. ¿No? Y vamos a presentar ahora sí a nuestro invitado de hoy, Ernesto González. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Para dilucidar un poco todo el mundo de la electromecánica, vos tenés que ver con electromecánica G&G. Tal cual, ¿Sí? tal cual. Y Soy uno de vamos los socios. a charlar contigo respecto de este mundo del ascensor. Y como decíamos muy bien en el informe, esto tiene que ver con, digamos, un asistente de los conservadores, con aquellos que necesitan de la reparación y que, como veíamos recién, muchas veces lo pueden hacer en el lugar u otras veces se tienen que llevar el equipo para repararlo en un lugar adecuado, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cómo empezó tu historia con el mundo de los ascensores? Contanos un poquito. Todo comenzó hace añares, en el 94. Yo empecé a trabajar para un taller de reparaciones. Bueno, era del padre de mi señora, de mi mujer, mi actual mujer. En ese momento era mi novio. Qué bárbaro. Así que bueno. O sea que el ascensor terminó uniéndolos. Y el ascensor sí. De alguna manera. Sí, en realidad yo la conocí fuera de este ámbito. Ah, mirá. O sea que ya la barrio? conocías. Claro, tal cual. Ah. No, ¿En no, el mismo barrio? Pero ¿cómo le gusta a ella saber los detalles? en distintos Qué barrios, chica. pero cerca, sí. Bueno. ¿De dónde son? Nosotros originarios somos, mi señora nació en Gualeguaychú y es Paternal, Villa Crespo, toda esa zona. Bien. Ahora no, ahora nos mudamos, vivimos lejos en las afueras, pero nuestro taller de reparaciones lo tenemos en Cava, en Paternal. Claro. ¿Cómo fue, Ernesto, ese inicio, digo, con el mundo de los ascensores? Supongo que me estás hablando del año 94, ha cambiado mucho en materia técnica. Ha cambiado mucho. Nosotros hemos visto pasar del momento en que solamente el ascensorista iba de por sí con la valijita, hasta el momento de que el ingeniero intervino, se empezó a modernizar el tema. Claro. Se empezaron a hacer empresas más comprometidas.
Ajá. Que eso es importantísimo. Pero eso tiene que ver con alguna regulación, algún tipo de Y creo que se regulación. fueron haciendo un montón de cosas que fueron positivas, regular los ascensores. Obviamente Falta mucho igual, ¿no? es todo un camino, Sí. obviamente, pero se inició, creo que fue en el 95, 98, una cosa así, Ajá. no recuerdo bien el año. A regular A empezar a mundo, regular claro, los ascensores, que los ingenieros intervengan, los técnicos intervengan, y cada vez fue mejorando, supongo yo, que, digamos, por lo que se ve, ¿no? Claro. Pero bueno, es una historia que, bueno, yo siempre digo, formás una familia. Vos sos ascensorista en cualquier lado. Te vas a Japón, sos ascensorista, pensás como ascensorista, te vas a Estados Unidos, sos ascensorista, Claro. vas a La Quiaca y sos ascensorista. Claro, por el principio rector del ascensor es el mismo, digo, ¿no? Claro, pero siempre, todos lados. siempre tratás de, por alguna situación, vas a un hotel de vacaciones o lo que sea. Mirás siempre- el ascensor, olvídate. Claro. Literal, Ahora, a mí literal. lo que me llama la atención del mundo del transporte vertical de los ascensores es que, y ahí es donde se comprueba, ¿no? Generalmente son familias que van traspasando la profesión Sí. a sus hijos. Sí, tal cual. La mayoría, ¿no? Digo, Sí, de empresas conservadoras. No, y aparte que yo creo que debe haber algo también en el ADN, porque yo tengo 2 hijos varones, Ajá. uno de 19 y el otro de 16. Ajá. Uno está estudiando ingeniería mecánica, o sea que Va. viene por ese lado. Claro. Y el otro está estudiando, es un agrotécnico y se está tirando más a la mecánica, le está gustando. Entonces es como que vos decís, debe haber algo genético en esto, Sí. ¿no? Porque Bueno, tenemos el caso de Alea también, ¿no? tal cual. Sí, sí, En sí. el mundo de los ascensores con la familia detrás, digo. Bueno, que mi papá arrancó cuando tenía 14, siempre, cuando era chico en las vacaciones. Lo llevaban a mi trabajar. Mi abuelo lo llevaba a la fábrica y a mí mi papá desde que soy chica también reuniones con clientes, la obra, que esto, que lo otro. Y es un poco medio como, no sé, por decir algo, la profesión aeronáutica, ¿no? Viste que es como que tenés que tener cierta pasión Tal cual. bueno, como la mayoría de las profesiones, en realidad. Sí, pero es yo lo comparo con eso. Yo lo comparo con un médico más allá, si hacemos un comparativo, ¿no? Un médico, de repente, sabemos que va a pasar un montón de cosas que no van a ser propicias, que duerme, no sé, pocas horas, pero viste, cuando lo llevas en el alma, Sí, pasa claro. lo mismo acá. Vos, Cindy, por ejemplo, que cantás y todo, ¿tenés algún antecedente familiar de cantante, Le de mandamos artista? un abrazo a Adriana Pellegrini, mi mamá es artista. Ah, viste, Sí. claro. Cantalo. ¡Adriana! Claro. Qué interesante esto, ¿no? El hecho de que No se se pudo vaya evitar. heredando. Nos fuimos del guión total, pero... Pero perdón. no, pero está bueno, Está digo, buenísimo. porque tiene que ver con el mundo, en este caso, Sí, tal cual, tal cual. la electromecánica. Y decime, ¿has visto muchos cambios en los últimos tiempos respecto desde que empezaste hasta hoy? Sí. ¿Y cuál sería el elemento más significativo o llamativo en el cambio que hubo en materia de la electromecánica con el transporte vertical? No, hay evoluciones y los congresos están muy buenos porque es donde uno, cuando va, no sé, a Brasil, como fue hace poco, o vas a Japón, o donde sea, acerca mucho esas informaciones que a veces no nos llegan a nosotros. Claro. Nosotros tenemos hoy en día en el país, si hacemos un comparativo, en algunos casos tenemos un parque de ascensores, las máquinas de ascensor que son muy viejos. Claro. En otros países, en Latinoamérica, están mucho más avanzados que nosotros. Lo digo porque a veces yo estoy en foros, digamos, de habla hispana, me pasó de varias experiencias, tanto de España como Colombia, Claro. como Perú, y obviamente eso es propicio para que nosotros Bueno, es vayamos. lo que nos decía Lea fuera del aire, ¿no? Este encuentro que tuvieron en China, Sí. en el que estuviste. Sí, ahora hablamos que además estaría bueno hacer un intercambio Sí, de lo claro. que estamos diciendo con Ernesto. Pero también tiene que ver con que Argentina tiene el parque más antiguo. O sea, nosotros Tal fuimos cual. de los primeros en Latinoamérica que arrancamos con los ascensores. Wow. Entonces, tiene lógica lo que estabas planteando. Y respecto a lo de China, lo que decíamos, esto es lo que yo por lo menos absorbí de hablar con gente y recorrer las ferias por años, es que hoy en día, en mi perspectiva, los cambios más grandes están en lo que es el componente, que no significa que sea un cambio grande en un componente como por ejemplo una máquina, pero que quizás visto de afuera, si no prestas atención o si no le dedicás el tiempo que le tenés que dedicar a una feria, porque muchas veces hoy viste vas de lugar en lugar caminando porque tenés pocos días, porque querés recorrer Claro. también, quizás no identificás la verdadera
riqueza de lo que hay en esa feria, como por ejemplo, no sé, yo justo les estaba comentando fuera del aire, un nuevo componente que es un sensor que se coloca arriba de la cabina y en el techo del pasadizo, que lo que hace es medir la distancia entre el techo de la cabina y el sobrerecorrido, informando al control de maniobras un montón de datos que hoy en día se suelen pasar por lo que se llama un cable viajero. ¿Y eso para qué serviría, Dalia, por ejemplo? Eso serviría, por ejemplo, para eliminar el cable viajero. Ah. Entonces, eso ya estaría eliminando un costo en lo que es la instalación de un ascensor. Claro. Pero pasemos a Ernesto. Sí, Ernesto. Él me estaba comentando que una de las cosas que decía era que él veía que había más cambios. Hay cambios, y en cuanto a la mecánica hay cambios. Lo que pasa que, obviamente, hay un montón de componentes que tienen que ir acompañados. Yo veo mucho, a veces, el programa y noto que hay un particular en todos. Y yo estoy de acuerdo totalmente, en la capacitación. Nosotros podemos traer todo lo que tengamos que traer de afuera, pero si nosotros no nos capacitamos a eso que estamos trayendo, y es como que estamos en desventaja. Entonces, creo que la capacitación, como todos los que pasaron por este programa y todos los que nosotros hablamos a continuación, es importante. Y justamente, recién estaba hablando fuera de cámara, hoy en día no solamente la capacitación, sino que el compromiso de cada una de las personas que nosotros tenemos, o colaboradores, tenemos que tratar de incrementar ese entusiasmo. Hoy en día capacitar no es solamente capacitar. Por eso tienen que ver Historias de Ascensor TV, porque es una capacitación todos los sábados. Exactamente. Tal cual. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo, Ernesto? Y a mí el contacto con la gente en estos últimos años me consolidó más de otra manera. Vi las cosas de otra manera y me parece que es importante. No creo que dejamos de escuchar, en muchos casos dejamos de escuchar. ¿Cuántos son en GIG? Y colaboradores, o sea, nosotros tenemos equipos de trabajo en la calle, que son 6 chicos, 2 vehículos y 6 personas dentro del área de trabajo. También incorporamos pasantías de alumnos del colegio León 13. Mi hijo salió del León 13 y creamos esas pasantías. Y aparte tenemos administrativos. Mi señora es una y 2 más. Y bueno, yo soy... Mi área es operativa y técnica, y como digo yo, el área de mi mujer es comercial y bueno. Marketing también un poco. Tal cual. Ernesto, ¿crees que hace falta una regulación a nivel nacional? Nosotros lo hemos hablado acá en el programa, incluso hemos hecho un programa especial respecto de las regulaciones que se dan en materia de transporte vertical. ¿Crees que hace falta una ley nacional que unifique los criterios en materia del transporte vertical en todo el país? Eso es una pregunta que obviamente que voy a decirte que sí, no tiene ninguna duda. El tema es que hay que llevarlo al contexto de cada provincia. Porque, la realidad de cada sector. Claro, porque Capital no es lo mismo que Gualeguaychú, Claro. Gualeguaychú no es lo mismo que Misiones, Misiones no es lo mismo que Córdoba, Córdoba no es lo mismo que Santa Cruz. Está bien, Wow. perfecto. Pero digo, habría que regular de tal manera que haya unificación de criterios para una colocación de un ascensor, reparación. Claro, hay que empezar, o ya obviamente en algunos casos ya se empezó, a crear eso. A empezar de a poquito a que sea. Mejorar eso y unificar criterios, porque volvemos a lo mismo, acá no se trata de igualar, Claro. se trata de tratar de tener un mismo registro base. No, igual, esto es algo que y es súper importante que lo estén mencionando, que siempre hablamos en la cámara, que es que en realidad no tenemos que inventar nada. O sea, están las ISO 8100 que 1 y 2 que... Claro, ya hay normas, claro. Ya hay normas. Claro. Y acá en Argentina siempre estamos tratando de armar nuestra propia norma. Lo que habría que hacer es reglamentarlas en todo caso, ¿no? Sí, o en vez de decir, bueno, escribo mi propio código de edificación que aplica a Buenos Aires, listo, ¿no? Algo nacional que diga, listo, tomamos la normativa europea, que es en lo que está basada nuestra normativa, y listo, la copiamos. Que es... Parece fácil, pero evidentemente por algo todavía no salió, es algo de lo que estamos hablando. Además, incluso lo hemos visto y hemos hablado con algunos representantes de distintos sectores que dicen que hay municipios que no tienen ni siquiera contemplada la colocación de un ascensor, ¿no? Es tremendo eso. Tremendo. Bueno, Alea, ¿ascensores del mundo? Nos vamos ahora. Cindy tiene el cine, ahora yo tengo los ascensores. Muy bien. Estoy chocha. Y hoy vamos a ver un tipo de ascensor en el que todos nos gustaría, poder tener el lujo de llegar con el auto a nuestro departamento. Llegar cómodamente. Exactamente. ¿Qué auto?
Es tremendo. Es el Sky Garage Elevator que permite transportar el automóvil mediante un ascensor automatizado directamente a un garage privado integrado en la residencia. O sea, una locura. Obviamente es para los más ricos, ¿no? Incorporándolo al espacio habitable. En el edificio de Singapur, que es el que estamos viendo ahora, esta solución forma parte de una propuesta de ultra lujo con unidades que pueden alcanzar valores desde aproximadamente, esto hablamos de el sistema del ascensor que va desde el auto hasta tu residencia. A tu cochera, sí. Para un auto, $8 millones y hasta 30 millones para el que tiene 4 Lamborghini, por ejemplo. Claro, una bicoca. Una locura. Así que bueno, después de haber visto este lujo, nos vamos a un descansito al corte. Yo te lo voy a dejar pisado. Tú estás claro que yo no mato pecado. Tengo un culo como un robo a la gallina embobinado. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Somos Canaval. Desde 1961, elevando la calidad y seguridad del transporte vertical. Grupo Canaval. Construyendo el futuro del ascensor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Bueno, Cindy, ¿qué nos trajiste hoy? Qué película esta, ¿eh? Memorable. Memorable. Una película que cambió, digamos, un poco la industria cinematográfica en la Argentina y marcó una época. Tiene... La verdad que no sé si spoilearla o no, para los que no la hayan visto, para gente extranjera que ve nuestro programa, que es un programa internacional. Sí, señor. Es una película que es del 2000, con el gran Ricardo Darín y Gastón Pauls, que son dos estafadores, que muestran profesionales que muestran, bueno, una parte de nuestra sociedad argentina, de esta cultura porteña que tenemos, pero también de lo que no queremos ser, digamos, ¿no? Y bueno, el final es algo que lo decimos, bueno, es algo Vean que la no, película. claro, la puedes ver por Netflix y por HBO. Y quiero decir que, bueno, el director fue su ópera prima y esta película costó mucho realizarla. Estuvieron meses buscando eso, bueno, recaudando, y Fabián, quien fue su ópera prima, el director, tuvo que ceder casi todos sus derechos, registro literario, para poder realizarla. Hicieron como un pool de productoras, como un consorcio, digamos, para poder realizarla. Costó mucho, pero miren, con un presupuesto de tan solo $1.300.000, que en esa época no era demasiado, llegaron a recaudar casi 15. Y nos marcaron para siempre. Es una película que en la época la gente no veía mucho cine argentino. Decían, no, yo cine argentino no veo. Qué buena que es para ser argentina. Claro. Es una película que mucha gente, la verdad que nos hizo... Pegó. Hicieron además, como una... el contexto social y político que había en ese momento, ¿no? Pero fue muy premonitorio, porque luego en la escena final nos habló de lo que pasó a un año después en el 2001, claro. Increíble. Muy bueno, gracias, Cindy. Muy la lindo. Remasterizaron y se ve espectacular. Gracias. Ernesto, mirá, justo le quería preguntar a Ernesto, que veíamos las imágenes de la película. ¿Te tocó hacer algún trabajo en el tipo de estos ascensores? Un montón. Que son antiguos, por otra parte. Vos hablabas del parque del transporte vertical, es uno de los más antiguos de Latinoamérica. Hacemos constantemente de esos, hay un montón, hacemos de toda clase. Por eso te digo, es algo digamos, se moderniza el equipo, pero la estructura del ascensor queda como hay estaba. equipos todavía que son de esa época. Sí, hay equipos. Estos están en Microcentro y la película se filmó un poco en Puerto Madero y en Retiro, en el Cábana, que ahí debe haber un ascensor muy lindo para ir a ver. El Cábana yo lo visité hace años y me sorprendió terriblemente. En esa época yo empezaba, no sé, ponerle en el 2012, una cosa así. Pensemos que el Cábana, que está en la zona de Retiro,
fue el edificio más alto de Buenos Aires en el momento de su construcción, ¿no? Tiene Allá. una historia re divertida el Cábana, pero ver. por otro momento. Bueno, la Cortita. hago súper cortita. Vivían unos aristócratas en la casona que es de comercio exterior ahora, donde uno de los hijos estaba enamorado de, no me acuerdo del primer nombre, una nueva rica, Sí. sería en esa época, y de que el apellido era Cábana, ¿no? Y los padres no aprobaban justamente porque no era del mismo estrato, porque Claro. no era old money. Y al prohibir ese amor, ellos eran dueños de la casona, de todo lo que hoy es Plaza San Martín, Ajá. y enfrente tenían su iglesia que la podían ver desde el balcón. Bien. Entonces, esta nueva rica, millonaria, montó el Cábana para taparles la vista a ellos. No, impresionante. Y le puso ascensor y todo, mirá. Y le puso ascensor. Qué impresionante. Ernesto, ¿qué le Ascensores. gustaría que nosotros los usuarios podemos entender bien del buen uso del ascensor? El buen uso. O sea que mucho no lo hay. El buen uso. Bueno, ¿algún tip para nosotros? No, es muy difícil porque, a ver, todo va con la comunicación. Si nosotros tratamos como este gremio, trata de ponerle más a eso y que la gente, que el usuario sea más respetuoso. Entonces, Bueno, un poco la idea de este estaríamos programa es ese, mejorando. ¿no? Educar en Y el concientizar, uso. Claro. concientizar. Porque Creo no es que solamente lo que decimos siempre, no es solamente un aparato que sube y baja, hay un montón de cosas que hacen al entorno del transporte Es vertical. que cuando te lo dicen y cuando te dicen un técnico, te dice la gravedad del mal uso a un usuario, empieza a comprender de lo que están haciendo. Tal cual. Entonces, creo que la comunicación y constantemente estos programas, cuando hacen programas en las escuelas, Ajá. cuando hacen las escuelas ya desde chicos, creo que eso es importantísimo. Que viajen solo los niños, eso es muy importante. Sí, sí. No dejar solos a los niños en el ascensor. Son cosas básicas, típicas, pero Tal eso cual. hay que decirlas. Tal cual. No, Que se aten los la cordones. comunicación, sí, la comunicación es importantísimo. Es lo que a veces nos falta. Y que los escuchen la gente, eso me parece que, yo siempre digo, es estamos llevando personas. Tenemos la misma responsabilidad que un señor que maneja un autobús. Claro, claro. Tenemos la misma responsabilidad que todos. Y si cada uno andando abre la puerta del autobús y se tira, Tal cual. entonces... ¿Qué es pasa como- con el tema de la accesibilidad, Ernesto? Digamos, viste que hay avance, por ejemplo, hay muchos ascensores que hoy en las teclas tienen el código, el braille, la lectura braille para los ciegos. Sí, eso mejoró, ¿no? Eso Ahora, se Si es sobre eso, la accesibilidad, sí. Obviamente siempre va a haber una mejoría. Incluso, viste que hay ascensores que te dicen primer piso, segundo piso, cuarto piso. Eso te está va. buenísimo. ¿Qué pasa con los ascensores viejos cuando hay que modernizarlos o ponerlos más accesibles? ¿Es muy complicado el trabajo? Y lo que pasa es que es toda una remodelación de cosas que ya... O sea, yo siempre voy hacia la parte mecánica. Claro, Pero yo entiendo que llega un momento que vos, hasta cierto punto, podés modernizar. claro. Hay cosas Las que- limitaciones claro. de lo que ya tenés, y no, Claro. llega un momento que vos decís, bueno, empecemos de cero. Incluso con el tema de las puertas, que hemos hablado muchas veces acá, que a veces no te permite modificar el sistema de puerta tijera porque no te da el lugar. Bueno, hay muchos, sigue habiendo, y yo conozco, ascensores que tienen manipulador. Claro. Ah, mirá, ¡Guau! qué interesante. ¿Cuál es el problema por el que más la gente lo llama? Lo que pasa es que a nosotros lo que nos De llaman todo, claro. son las empresas de ascensores. Claro. Y las empresas de ascensores te llaman por Un motor quemado. pérdida de claro. aceite, motor quemado, Claro. ruido, vibraciones. Básicamente son... Ernesto, nos quedó chico el programa de hoy. Sí, la verdad que sí. Te vamos a volver a invitar. Dale, dale. Así que te agradecemos mucho tu presencia, éxitos en este año. Y bueno, en cualquier momento vas a hacer materia de consulta para nosotros. Por favor, están Así las que puertas un abiertas. placer haberte tenido. Dale, muchas gracias. gracias. Alea, nos encontramos la próxima, nos vas a contar más sobre China 100%. y todo lo que hiciste, este cuento chino que nos trajo Alea Guillén. Cindy Foz, Nos vemos. Félix nos Taylor. preparamos para la próxima película, como siempre. Allí Y estaremos. recordá avisarnos cuando estés cantando por ahí que te vamos a ir a ver. A ustedes muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estamos muy cerquita de los 100 programas de Historia de Ascensor. Ya les vamos a contar. Podemos hacer Fiesta una fiesta. única vamos a hacer. Así que gracias. Síganos en las redes sociales y nos encontramos en la próxima. Esto fue Historias de Ascensor TV, elevando conciencia. Gracias. Auspiciaron Historias de Ascensor. BM Obras, especialistas en transporte vertical. Instalaciones confiables para constructoras que necesitan avanzar con seguridad y precisión.
Ascensores del Plata. Mantenimiento, modernización y reparación de ascensores y montacargas. Ascensores del Plata.